Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Presentamos el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría y otros temas de opinión pública de importancia nacional. Es dirigido por la licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada por Eterly Núñez, administrador. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, además de empresarios que buscan compartir sus conocimientos y experiencias. Le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes por medio de nuestro Facebook o suscríbase a nuestro canal de YouTube y vea todos nuestros programas. Experiencia Contable con Ivette Barbosa. Estamos en su programa de Experiencia Contable. Este es un programa que vamos a dedicar especialmente al tema de los nuevos formularios tributarios y hasta donde nos dé el tiempo. Ya empezamos, o se empezó con el formulario D104, también el D125 y hay otros formularios ahí que también con nuestro invitado de este programa, don Sergio Alfaro Badilla, vamos a ir comentando paso a paso. Les invitamos a que se conecten a Experiencia Contable, no solo usted, sino invite a sus amigos e incluso a sus clientes para que ellos vayan comprendiendo un poco la temática tributaria y las dificultades y el conocimiento que debe tener el profesional contable para realizar y confeccionar cada una de las declaraciones o formularios tributarios que el Ministerio de Hacienda nos está lanzando como un gran reto. Recuerde que Experiencia Contable se transmite todos los lunes a partir de las 8 de la noche y, estimados amigos, les estamos dando la bienvenida. Gracias por estar conectados y vamos a hacer un pequeño análisis de un tema que para nosotros es sumamente importante. Queremos referirnos un poquito a las declaraciones que nos ha dado un diputado sobre la ley 9635. Él dice que la ley 9635 es una ley estúpida y que no tiene ningún interés por ello. Bueno, es preocupante que los legisladores que nos aprueban una ley como estas, que viene a cambiar todo el esquema tributario de nuestro país y que involucra a personas que antes no pagaban impuestos y que involucra también a instituciones del Estado, nos lance un criterio tan inadecuado como es una ley de esta manera. Lamentablemente eso es así, es una realidad. Esos son los diputados que tiene Costa Rica y no sé cómo llegan ahí, pero ahí están. Y lo lamentablemente de todo esto y en el trasfondo está el hecho de que nos aprueban leyes que muy probablemente ellos no comprendan, no conozcan, no entiendan, solo dan un sí, solo levantan la mano con el fin de cumplir nada más. Y desconocen toda la profundidad y lo que involucra un tipo de ley como estas y trae conflictos a los costarricenses. Lamentable y desacertada opinión del señor diputado, el cual lamentamos desde Experiencia Contable porque esta es una ley
en la cual los contadores privados, los profesionales contables, han dedicado con mucho esmero, con mucho respeto, la investigación para lograr brindar un servicio adecuado a los obligados tributarios. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que algunas instituciones quieran zafarse de la obligación de lo que esta ley indica es un mal mensaje para el pueblo de Costa Rica. Empezando por aquel momento cuando desde la Casa Presidencial se propuso, o posiblemente ya lo tengan, contratar a una empresa para que les diera publicidad por 150 millones. Lamentable también ese hecho porque se supone que Costa Rica está sin fondos y que por eso es que se ha creado esta nueva ley 9635 para recuperar al país financieramente. Pues los mensajes son muy desacertados desde todo punto de vista, pues señala al pueblo costarricense, por más simple o más educado que sea, que en Costa Rica sí hay dinero, que la inversión o el recurso que tiene el Estado que lo invierte mal, así es como parece. Y otra realidad, recordemos el hecho de que el déficit fiscal en su momento era en números redondos un 5% y la evasión fiscal era de un 8%. Sin embargo, después de que la Sala Cuarta obliga al Ministerio de Hacienda a publicar la lista de los grandes evasores, y sin ser malicioso podemos pensar y tener las razones por qué diferentes gobiernos y el gobierno también que impulsó la ley 9635 nunca impulsara recuperar ese déficit fiscal que en números redondos era un 8%. De manera que sin ser matemático nos damos cuenta que si recuperamos un 8% pues vamos a tapar el 5% y todavía nos sobra dinero para que los políticos sigan en sus fiestas. De manera tal que, vuelvo a repetirlo, es lamentable cómo se está tratando el tema de la ley 9635 desde el Estado y sus instituciones y desde la Asamblea Legislativa por algunos diputados que desconocen mucho a razón de que ni siquiera pueden determinar cuál es su ingreso bruto y cuál es su ingreso neto. Y esto por el esfuerzo que ha hecho los contadores privados y contadores públicos merece respeto, tanto del Estado como de las instituciones públicas y mucho más respeto de los señores diputados que han aprobado estas leyes para que el pueblo las ejecute. Dicho lo anterior, nos damos cuenta que al pueblo y a los diputados, claro que desconocen muchas cosas, se les dio a tolillo con el dedo, siendo que los que van a terminar pagando el impuesto al valor agregado es el pueblo de a pie. El pueblo que no está organizado, el pueblo que no tiene derecho a reclamar ni derecho a berrear, porque ¿qué sentido tiene estar berreando sobre un asunto que no voy a lograr nada? De manera que, señores diputados, más respeto para la población, más respeto para las leyes que ustedes mismos nos decretan y siguiendo con el tema de experiencia contable, queremos recordarles que está con nosotros nuestro invitado CPE, Sergio Alfaro Badilla. Él es experto en la temática de los formularios tributarios. Tenemos nuevos formularios tributarios y vamos a hablar sobre este tema. Don Sergio. Bueno, buenas noches, don Eterlí. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Siempre es un placer venir y compartir un poco el conocimiento que uno ha adquirido a través del estudio de esta ley. Y como usted bien lo menciona, la ley en la parte del impuesto sobre la renta nos trae 3 nuevos formularios, especialmente lo que tiene que ver con rentas y ganancias de capital, eso dejando por fuera el nuevo formulario del IVA y las modificaciones que están en el D103. Esta noche nos enfocaremos en lo que es rentas y ganancias de capital principalmente, y vamos a analizarlos y revisar
cómo se llenan más o menos y aclarar las dudas que tengan los compañeros y colegas. Sí, es importante que, bueno, ya la experiencia del 104, el 125 y ¿qué pasó con el 128? El 128, el de retenciones de rentas de capital mobiliario, fue el que causó mayor confusión. De hecho, hasta 2 o 3 días antes de la presentación fue cuando se pronunció el Ministerio de Hacienda, sacando un comunicado oficial un día antes de la presentación, donde decía que solo había retención, donde no han emitido una directriz y una resolución, como bien menciona el reglamento, y nos dicen un día antes que hay que ir el 16 a pagar en el banco mediante un D110. Bueno, evidentemente este tema, hay realidades sobre el tema de la ley 9635 en general. No solamente, como vimos, los diputados, algunos no sabían ni lo que estaban haciendo, pero también el Ministerio de Hacienda aún, se puede decir, es una realidad, no está preparado para asumir el reto que la ministra empujó en la Asamblea Legislativa sobre para la aprobación de esta ley. De manera que sigue siendo lamentable, pues esto también obliga y pone a correr más que todo a los profesionales, que son los que son la primera línea de batalla, porque el obligador tributario sabe que ahí va, de acuerdo a lo que la primera línea de batalla, que son los CPIs en este caso, le van informando a ellos, y de acuerdo a la información que vienen recibiendo, humeante todavía, del Ministerio de Hacienda. Es correcto, don Eterlín. Y a estas alturas hay mucha controversia en lo que son criterios de parte del Ministerio de Hacienda. Ellos mismos están confundidos con lo que es la aplicación de la ley. Hay situaciones que no están aplicando de acuerdo a la ley, también ellos lo interpretan de una forma, nosotros los contadores lo interpretamos de otra en su gran mayoría. Entonces hay mucha confusión, y como usted bien lo menciona, el tiempo ha sido muy corto también, y los propios funcionarios de Hacienda a veces se le hacen las consultas y más bien enredan más, tienen un conocimiento más bajo que el de los propios contadores, entonces no tenemos a quién acudir. Nosotros mismos a veces tenemos dudas y no tenemos a quién acudir. Los mismos jerarcas del Ministerio de Hacienda les hacen una pregunta y entre ellos mismos se contradicen, entonces cuesta mucho. Sí, por eso es que dijimos en otro momento aquí que este es el tiempo propicio para que el CPI levante la voz, se haga fuerte, diga presente, no solamente ante los obligados tributarios o sus clientes, sino ante el Ministerio de Hacienda y otras entidades relacionadas. Porque como usted bien dice, o sea, hay una serie de confusiones, hay un laberinto impositivo que a lo interno del Ministerio de Hacienda, pues lamentablemente, digo lamentablemente porque uno quisiera que todo fuera transparente, cristalino, tome, así se hace esta cosa, aquí está la forma de pagarlo, aquí está la forma de llenarlo y listo, y sigamos con el otro, pero no es así, de manera que crea confusión al profesional y también crea confusión al obligado tributario, porque si bien hay ciertos adelantos, pero son así como muy tímidos. Es correcto, don Eterlín. Es lamentable que a estas alturas todavía no hayan directrices claras en algunos temas. De parte del colegio se ha tratado de hacer lazos con el Ministerio de Hacienda. De hecho, el presidente en su momento estuvo reunido con don Carlos Vargas, director general de tributación, y lo que tratamos como contadores es precisamente de unirnos al Ministerio de Hacienda, de hacer lazos en el que juntos podamos sacar esto adelante. Sin embargo, uno se pone a ver cosas y los mismos funcionarios de Hacienda, la misma política de Hacienda es
obligado tributario no ocupa contador. O sea, ¿cómo? Si nosotros, contadores, que hemos estudiado esta ley, la hemos revisado, la hemos estudiado, la hemos masticado, nos cuesta mucho ver los formularios, y a la hora de hacer el llenado de los formularios nos cuesta. Ahora a otra persona, una persona que ni siquiera la ha estudiado, o una persona que nada más va a lo que el contador le dice, porque hay muchos obligados tributarios que para nadie es un secreto, que no revisa, simplemente se va a lo que el contador le diga. Es por eso que, Sergio, que yo considero que el profesional debe ser un poco más agresivo en su profesión y en su relación con el Ministerio de Hacienda. Es decir, si el Ministerio de Hacienda hoy nos dice que es blanco, todos vamos corriendo sobre el blanco. Si mañana nos dice que es verde, vamos corriendo sobre el verde. O sea, no hay una voz fuerte, profesional, que obligue, que obligue, sí, claro, al Ministerio de Hacienda a estar en orden, y el mismo gobierno como tal no obliga al Ministerio de Hacienda, y personalmente considero que es uno de los ministerios más importantes, puesto que recaudan los recursos de todo el país. Entonces, si el Ministerio de Hacienda nos falla al pueblo, le falla también al gobierno, de manera tal que debemos ser un poco más exigentes con nuestro Ministerio de Hacienda y lo que ellos nos están mandando como mensajes, y también respecto al tema de las nuevas declaraciones. O sea, hay un error a lo interno, y es en el tiempo. El tiempo fue muy corto, tanto para ellos, es decir, ellos no estaban preparados, no estaban enterados de la bola de nieve que se les venía. Bueno, ellos no sabían de toda la inundación de información que tenían que estar preparando, y no estaban preparados para lo que ellos mismos empujaron a la aprobación de este tipo de ley. Entonces, les agarró tarde, o los agarró por sorpresa, o era más de lo que ellos mismos estaban esperando, al punto que no es del todo cierto que el 1 de julio estábamos listos, que el 1 de agosto estábamos listos, porque yo creo que hasta el fin de semana pasado el Ministerio de Hacienda tenía problemas, no solo con los formularios, sino también hasta con cómo recuperar contraseñas, algo tan sencillo que ya se hacía hace muchos años, cómo recuperar contraseñas a través del correo electrónico, y no sé si es el servidor de Hacienda, no sé si son los funcionarios, pero fue un tremendo fracaso. Es correcto, don Eterlí, y es lamentable que, como usted menciona, uno de los ministerios más importantes del país, que es el que recauda, que es el que controla, que es el que fiscaliza, y no estaba preparado para esta ley. No es posible que 3 días antes del 1 de julio, cuando entraba en vigencia la ley, salgan los reglamentos. O sea, ¿en qué momento los vamos a estudiar? ¿En qué momento los íbamos a revisar? Ellos mismos dejaron muchas cosas por fuera de los reglamentos. A pesar de muchas consultas públicas que hicieron, al final quedaron varias cosas afuera. Como usted bien menciona, los formularios, el sistema ATU estuvo fallando, se estuvo pegando, costaba cargar declaraciones. En algunos casos se subían las declaraciones y las triplicaba más bien. Entonces, me parece que se tuvo que haber corrido un poco la fecha de aplicación de la ley, sacar una moratoria o un plazo para que el Ministerio de Hacienda y nosotros, los contadores y los costarricenses en general, entremos bien a la aplicación de la ley. Hoy por hoy, 19 de agosto, todavía hay mucha confusión entre qué está exento, qué está grabado, cuándo aplicamos Exonet, cuándo no aplicamos Exonet, a qué aplica Exonet, en qué no. Entonces hay mucha confusión, como usted bien lo menciona, y bien mediante una ley se pudo haber corrido la entrada en vigencia de la ley, valga la redundancia. Sí, evidentemente el gobierno empujó esta nueva ley con el único propósito de mejorar alrededor de la parte financiera y obtener recursos.
y lo empujó, y los diputados no analizaron bien la ley. El Ministerio de Hacienda también le interesaba empujar para conseguir préstamos, para ver cómo empezaban a trabajar. Ese fue el fin de tener la aprobación de la ley con tanta premura. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el hecho de que se ve la premura que hubo en que el mismo ministerio no estuvo preparado y aún no lo está, y que el tiempo más o menos correcto para estar preparados, tanto la población como el Ministerio de Hacienda, mínimo debió ser de 1 año. Es correcto, como decía, o sea, hubiera sido ideal que la entrada en vigencia hubiera sido a partir de enero. Entramos con periodo fiscal nuevo, si hubiera, no hubiéramos tenido tanto enredo como tenemos ahora. Como usted bien lo menciona, había mucha premura por los préstamos, el hueco fiscal. Los 600,000 millones. Bien, hablemos un poquito, bueno, de la que usted dice que creó más complicación o que crea más confusión, la 128. La 128, ¿por qué crea más confusión? Se suponía que las primeras declaraciones iban a ser autoliquidativas. El reglamento viene y menciona que va a ser vía retención, pero que iba a salir por medio de una resolución con 3 meses antes de la entrada en vigencia de esas retenciones. Entonces, por la gente que alquilaba carros, la gente que alquila una moto que entra por renta de capital mobiliario, ok, no existe la resolución para retenerle en el caso del arrendador, del arrendatario, y no hay un formulario, de hecho a la fecha no lo hay, para que la persona que arrienda, el arrendador, haga la declaración autoliquidativa que estuvieron haciendo, declarando mediante la D128 que era por retención, para poder hacer el pago del 15% en algunos casos. Un día antes llega y dice el Ministerio de Hacienda, no se hace de esa manera, sino que va a salir por medio de un D149 que a la fecha no ha salido. Mientras tanto, vaya y pague en el banco como se hacía hace 5 o 6 años, haga filita y vaya y cancele ahí lo que es la renta de capital mobiliario. En el D110. Mediante el D110, exactamente. Ahora, hay una consulta ahí, voy a hacerla porque está aquí. ¿Se puede presentar una D110 en cero? No, señor. No tiene sentido. De hecho, digamos, esa declaración al momento no está como obligación tributaria. Entonces, ¿cuándo la vamos a presentar? Solo cuando es retención. No tiene ningún sentido ir a hacer un recibo para declararlo en cero. Otra vez vamos a ver, esta 128 se refiere a los recursos de capital mobiliario. A las rentas de capital mobiliario. A las rentas de capital mobiliario, que es alquiler de carros, alquiler de vehículos, alquiler de una patente, alquiler de una regalía. Cuando hablamos de retenciones, en este caso, ¿nos referimos a retenciones como tal o al pago percibido por el alquiler? A retenciones como tal, es lo que menciona la ley. Entonces, si yo le alquilo a usted una moto, por ejemplo, y le digo, ok, el contrato va a ser por 100,000 colones, según la ley usted me va a pagar a mí solo 85,000 colones, usted me va a retener ese 15% y usted es el que se lo va a pagar al Ministerio de Hacienda en mi nombre, tal y como se hacen las retenciones del 2%, por ejemplo, como se hacen las retenciones de salario. Ok, entonces, ¿qué significa? Que yo como persona propietaria no estoy pagando eso directamente, lo está pagando el que me está alquilando el bien. Sí lo está pagando, pues porque se lo están rebajando el monto del alquiler, pero usted no es el que está llevando la plata al fisco, sino que es la persona que está alquilando el bien, el arrendatario. Bueno, entonces es importante comprender esto de las retenciones, porque muchos decían, ¿cómo retenciones? Porque relacionamos retenciones precisamente, por ejemplo, con tarjetas, pagos con tarjetas, retenciones de impuestos del famoso 2% de renta, y no relacionábamos esto como que yo te alquilo algo y te retengo el porcentaje del 15%. Es correcto. Lo que pasa es que para hacer esa retención del 15%, dice la ley que va a ser mediante una resolución.
y que esa resolución va a salir publicada con 3 meses de antelación a que entre en vigencia. Entonces las personas que estaban alquilando, tanto el arrendador como el arrendatario, no tenían un fundamento legal, especialmente el arrendatario, para retener esa plata, porque va a ser con base en la resolución. Bien lo menciona la ley que va a ser de esa forma, pero no hay resolución, entonces ¿cómo el arrendatario va a retener? Es una buena pregunta. Y después, por parte del arrendador, ¿cómo va a declarar el 15% si a la fecha no está el formulario? Entonces es donde le digo que desafortunadamente el Ministerio de Hacienda viene y nos dice, un día antes, hágalo mediante un D110. Eso nos lo comunicó en horas de la tarde-noche, el 14 de agosto. Bueno, eso se lo sacaron de la manga. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, hagamos esto. Es correcto. Nada más ellos tienen que hacer caso, porque nosotros somos Hacienda. Sí, pero es una falta de respeto tanto para nosotros como para los contribuyentes, porque si bien hemos tratado de aplicar la ley lo mejor posible, también ellos tienen que, y por ley, ellos tienen que tener los formularios a disposición. Bien lo menciona la ley y bien lo mencionan las mismas resoluciones, que ellos tienen que disponer de los formularios. Si a mí me imponen la obligación, ellos me tienen que dar las herramientas para yo poder cumplir con la obligación. Bueno, alguien va a tener que buscar alguna forma legal de detener esta masacre que está haciendo el Ministerio de Hacienda con los obligados tributarios y también con los profesionales que están en la primera línea. Porque también, aunque se tenía un poco más de conocimiento, la de 125 casi que fue una sorpresa. Es correcto. También, bueno, habían salido pruebas, los formularios de prueba del de 125, y al final de cuenta fue más la confusión a la hora de llenarlo que el llenarlo, porque no era tan complicado, y de hecho ahora lo vamos a poder ver que no es tan complicado. Es simplemente declarar, el arrendador tiene que declarar mediante ese formulario a quién le está alquilando, por los montos que le está alquilando, y el sistema automáticamente le determina la deuda a pagar. Sí, de manera que en cierta forma para los grandes, las grandes empresas que alquilan por grandes millones incluso al gobierno, pues van a tener que pagar lo que debieron pagar. Esto afecta, sin embargo, a aquellas personas que compraron una propiedad y con el alquiler están pagando el préstamo bancario de manera tal que de ahora ya no van a tener el dinero suficiente para pagar el préstamo bancario y posiblemente el impuesto va a tener que salir de sus bolsillos directamente. Eso es algo que una persona que se vea afectada directamente puede incluso meter un recurso de amparo. Ya se metieron 2 y fueron rechazados con el argumento de que las personas que lo metieron no estaban en ese régimen, entonces que no tenía fundamento. Pero bien, si nos vamos a la ley, en el artículo 31 o 27, no recuerdo ahorita en este momento, no lo preciso, dice que las 2 formas para que yo pague la renta de capital inmobiliario, una es mediante el 15%, o 2, si yo tengo gastos deducibles, yo me puedo aplicar esos gastos. Eso viene y me lo dice la ley 9635. Reglamento que está por debajo de la ley viene y me dice que no, que solo el 15%. Entonces, ¿quién puede más? Se supone que puede la ley. Entonces, hay una contradicción entre el reglamento y la ley sobre este tema de los alquileres, por ejemplo. Esa es una de las grandes contradicciones que existe en este momento. Y ahí, vía recurso de amparo, alguien se lo podría traer abajo. Bueno, ¿y por qué los contadores, que también hay abogados contadores y contadores abogados, no preparan o no se analizan a la par de ustedes, los estudiosos de la ley 9635? Lo que yo siento es que no debemos dejarnos como pueblo de que el gobierno, en este caso a través de una institución tan importante, un ministerio tan importante, pues no se enrede tanto
no solamente el hecho de pagar impuestos, que a veces lo dificulta un poco en la comprensión de cómo hacerlo, y en este caso de que no están preparados, pues es casi una imposibilidad material el realizarlo, por todo lo que viene detrás. Es correcto, ahí digamos, ahí sería de poder ver con un abogado la forma de poder llegar a traerse su abogado, porque son varias cosas. Como le digo, no solo eso, está también de que al final de la declaración salen con un famoso de 149 que ni siquiera está, salen con una declaración jurada para poder quedarse en rentas de capital o quedarse en utilidades, y son cosas que salen muy contratiempo. A muchas personas que cumplían con el requisito de poder mantenerse en utilidades y no pudieron presentarlo a tiempo precisamente porque no salió a tiempo la resolución. Recuerde que estamos en el programa de Experiencia Contable. Queremos mandar algunos saludos a nuestros amigos y colaboradores, Adriana María, a Manuel Enrique Gabarrete Brenes, también a Carlos Bogantes, a Yendi Suárez, tenemos a Cristian Carranza, a don Eduardo Torres, saludos, también tenemos a Yesenia Pérez, a Kid Elisa, a Yacid Ricardo, a Juan Diego Vargas, bueno, Yacid está desde Punta Arenas, a Cristian Mora, a Alfonso Molina, a Cristian Mora, a Johan Castro, a José Dayan, a Marcela Mora, a Jorge Sánchez, a Rosibel López, a Jonathan Alvarado, a Mayra Mora, Yamilet Solano, José Becerra, Gustavo Alfaro, Andrés Miranda, Carlos Madrigal, Manuel Enrique, bueno, ya se los saludé, Jenny Quiroz, Pablo Lobo, Gabriela Atán, Andrea Fernández, Norma Coto, Catalina Barbosa, también tenemos a Juan José Vallejos, a Catalina Barbosa, Erwin Flores y a Karen Díaz, Giselle Montero, entre otras. Queremos que nos ayuden refiriéndose a la comprensión que cada uno de nosotros tenemos sobre la D104, la D125 y la D128, que es un gran reto no solamente para conocer cómo llenarlas, sino las implicaciones que tiene el llenarlas. Es correcto, porque también digamos, está también la parte de que la D125, por ejemplo, es obligación tributaria, es directa. Entonces, si yo como arrendador tengo casas de alquiler, tengo locales y no lo alquilé, igual tengo que presentar la declaración en cero, en el caso de la D125. Eso es importante afirmarlo y aclararlo, porque eso algunos tienen muchas dudas sobre ese tema. Dicen, si tengo propiedades y no las tengo alquiladas, ¿debo presentar la D125? ¿Sí o no? Eso depende que esté inscrito como obligado tributario. Si usted está obligado, si usted es inscrito por alquileres, tiene la obligación tributaria, entonces tiene que presentar el D125. Eso ya es similar al D104. Es correcto. Entonces, si usted está en la obligación de presentar el D104, está en obligación de presentar D125. Porque si yo tengo casas y no las alquilo, no sé, son de mis hijos, etcétera, no tendría que presentar declaración, tanto ni de IVA ni la D125. Eso va a depender de que yo ejerza actividad lucrativa. Eso es importante, porque también una pregunta que nos hacían en la tarde era eso que mencionaste de las casas familiares. Decía una señora, yo tengo 5 propiedades, pero una es donde yo vivo, otra es donde vive mi mamá y otras viven mis hijos. No tengo ningún negocio con ellas. Tengo que hacer alguna declaración ante Hacienda, tengo que inscribirme y decirle que tengo 5 propiedades que no alquilo. Si están a nombre de ella, a persona física, no tiene que hacerlo. Si están a nombre de una sociedad, sí va a tener que hacerlo,
pero cuando salga la resolución del Ministerio de Hacienda, donde nos diga cómo vamos a hacer esas declaraciones, porque todas las personas jurídicas, tengan o no tengan actividad lucrativa, van a tener que llenar una declaración anualmente, eso con el fin de poder controlar las ganancias de capital que van a tener esas sociedades. Entonces, si las propiedades de esta señora las tiene a nombre de una sociedad, posteriormente sí va a tener que hacer una declaración. Si están a título personal, entonces no tiene que llenar ninguna declaración. Ahora, y esta es parte de las confusiones, así me lo plantearon. Decía, mi contador me dijo, decía esta persona, mi contador me dijo que tenía que poner todas las propiedades ante el Ministerio de Hacienda, porque Hacienda va a empezar a cobrar sobre las propiedades que yo tengo, estén o no estén con fin lucrativo. No, eso es incorrecto. Como le digo, si usted las tiene con fin lucrativo, usted tiene que inscribirse y nacen las obligaciones tributarias. Pero yo puedo tener 3 casas, en una vivo yo, en otra vive mi hermano, en otra vive un cuñado, no sé, a nombre mío, no las alquilo, no tengo actividad lucrativa, por eso no tengo que presentar declaraciones. Solo cuando son por personas jurídicas, que la ley viene y los establece como contribuyentes, ejerza o no ejerza actividad lucrativa. Entonces los obliga a declarar. Ahora, entonces, para ordenarnos aquí, lo primero que hay que hacer, si hay una propiedad en alquiler, es estar inscrito en el código de actividad correspondiente de alquiler de propiedades. Es correcto, ya sea que la declaración sea por casas menores a 1.5 salarios base, que lo supere, que sea alquiler de locales comerciales. Entonces, si usted tiene actividad lucrativa, la primera obligación es estar registrado en el RUT como obligado tributario. Ya eso ya después le conlleva a presentar la D104, sea exenta o sea grabada, o haya que pagar impuestos, hay que presentar la declaración, igual la D125. Sea que usted ese mes la alquiló o ese mes se la desocuparon, si usted está inscrito en Hacienda, tiene que presentar las declaraciones. No es opción, es obligación. Estar inscrito en el código de actividad y alquileres. Es correcto, estar inscrito y presentar las declaraciones autoliquidativas. De manera que si vamos a decir, hay un médico que tiene propiedades, pero solo está inscrito en servicios profesionales de medicina, él tiene que modificar su inscripción, digamos que tiene las 2 actividades, como profesional, honorarios por medicina y el código de alquiler. Es correcto, entonces este médico va a tributar por utilidades, por los ejercicios profesionales, por la práctica profesional, y por rentas de capital inmobiliario, por los alquileres. Ahora, en la 104, sigamos con el médico, digamos que tiene 1 millón por servicios médicos y 500,000, un poco más, 750,000 por alquileres. En la 104 se ponen los 2 ingresos o solo el millón y los otros 750,000 en la 125. No, igual tiene que hacer es una declaración, solo que va a ser por actividad lucrativa. Entonces este médico, al tener 2 actividades lucrativas, va a tener que llenarlo, es un formulario, pero va a tener que llenarlo sobre las 2 actividades. En uno va a llenar sobre el millón de servicios médicos y en la otra página va a llenar sobre los 750,000 del alquiler. En la otra página de la D104. Es correcto, es que va a ser es por actividad lucrativa. Entonces usted le pone servicios médicos y le despliega toda la lista, que cuánto es grabado, que cuánto es exento, que cuántas compras hizo relacionadas a medicina, etcétera. Esto es con respecto al IVA solamente. Ajá, con respecto al IVA. Cuando usted termina de llenar esta parte de medicina, usted le da a guardar y viene y le dice que genere la próxima actividad lucrativa. Entonces usted selecciona la otra actividad lucrativa y empieza a desplegarle el mismo formulario otra vez, pero ya sobre la parte de alquileres. Entonces, si esos alquileres fueron grabados, pues serán grabados; si fueron exentos, se declaran exentos, pero hay que declarar las 2 actividades, o 3 o 4, o como dijo un amigo mío que tenía un cliente con 14 actividades lucrativas. Señor.
Bueno, entonces se presenta la 104 y pago el IVA ahí, o se presenta el IVA por pagar que corresponde a estos ingresos. Luego paso a la 125 a declarar la renta de los alquileres. de los alquileres. Es correcto. Okay. Este la va a hacer mensual, entonces mensualmente tiene que hacer las dos. Entonces es importante aclarar aquí que no estoy pagando dos veces, porque el IVA lo paga el cliente Es correcto. y la renta sí la paga de los ingresos propios, digamos así, del bolsillo de uno. Es correcto, por la ganancia que uno tiene. Sí, sobre este asunto es importante aclarar al contribuyente que lo que él está haciendo es como un reintegro de lo que recibió, que en la conciliación fiscal o contable ahí más o menos no voy a pagar este IVA, sino voy a pagar este otro, pero eso lo está pagando el cliente. Es correcto. Las personas, los que tienen actividad lucrativa, tienen que tener bien claro eso. Cuando usted hace alguna actividad como que son operaciones grabadas, el IVA no es suyo, usted lo cobra. Entonces, si usted cobraba antes 100,000 colones por un servicio o por algo, usted sigue cobrando los mismos 100,000 colones más el 13%, en el entendido que esos 13,000 colones de más no son suyos. Entonces se puede decir que es como un retenedor o Sí, si lo podemos ver de esa manera, es como un recaudador. Recaudador es un recaudador. Entonces, yo se lo cobro a mis clientes y al día 15, a más tardar del mes siguiente, se lo entrego al Ministerio de Hacienda con la conciliación fiscal que usted menciona. Entonces, si yo tuve pagos que me cobraron IVA relacionados con la actividad, pues ahí iré descontando. Sí, es importante que al obligado tributario le quede muy claro que no es él que está pagando el IVA, sino es cada uno de sus clientes que le pagaron el IVA o que le entregaron un IVA para que él en una conciliación fiscal diga, bueno, esto es lo que tengo que entregarle al gobierno. Es correcto. El IVA siempre lo va a pagar el cliente, nunca lo va a pagar usted. El 125 sí lo paga el propietario directamente. El 125 sí lo paga el propietario, pero ya es por la ganancia que tiene él que tiene que pagar un impuesto. Entonces, volviendo a la 128, es solo sobre capital mobiliario. Sobre bienes muebles o sobre licencias, regalías, derechos de llave. Cuando hablamos de regalías, ¿a qué te referís? Patentes, derecho que usted use un nombre. Por ejemplo, mi firma, digamos, yo tengo un producto, lo registro, y usted viene, por ejemplo, la Musmani. Si la Musmani fuera algo pequeño, porque es una actividad lucrativa, entonces esos alquileres de esas licencias son rentas de capital mobiliario. Entonces, por ese alquiler que yo le cobro a usted por usar mi nombre, usted me va a retener el 15% cuando salga la resolución, y usted es el que le va a pagar al Ministerio de Hacienda ese 15%. Fijo es un 15%, ahí no hay que hablar de porcentajes ni nada, es un 15%. Ya eso está establecido, no hay deducciones, es fijo. Si yo le alquilo el nombre en 100,000 colones, por ejemplo, usted me va a retener 15,000 colones. Sí, es una pura retención. Pura retención. Sí. Bien, estamos en su programa de Experiencia Contable. Recuerde que todos los lunes estamos aquí a las 8 de la noche, a partir de las 8 de la noche, compartiendo conocimiento, experiencia y amistad. Tenemos una pregunta bueno, antes de la pregunta queremos seguir saludando a algunos de nuestros amigos que han estado conectándose. Veamos a ver quiénes más tenemos aquí. Es que se me repiten. A Gisela Montero, bueno, Kevin Chavarría, para que salude a Kevin Chavarría, está en sintonía, dice que aquí estamos, supongo que se refiere a Adrián Maleo, no sé. Sí, me imagino que ahí está Adrián, ahí está Kevin. María Cecilia Salas, Areli Espinosa, Jorge Mario Berrío, dice que aquí también desde San José Centro, Bernie Fallas, Arturo Arroyo, dice que aprendiendo cada vez más, Cristian Mora, Tracy Montserrat Zamora, Manuel González, Jorge Oviedo Cervantes, bueno, Kevin manda saludo para todos, Edgar Barbosa,
Karen Díaz, Yesenia Pérez, Julia Pérez Cabeza, Rocío Quiroz, Carla Sánchez, un saludo para Carla Sánchez que está conectada, Cindy Cascante, la mejor abogada del mundo y de Costa Rica, Rosibel López, también Marvin Sánchez, Jorge Sánchez, Mario Gamboa. Dice Jorge, si nos podemos referir a reportar todos los gastos personales en la D104. Eso está. Sí, hay un renglón que viene y dice gastos no relacionados con la actividad económica. Entonces ahí es donde hay que declarar esos gastos personales. O sea, es que eso fue algo que me causó sorpresa hace unos días, que nos mandaron una información. O sea, pero gastos personales está refiriéndose a gastos de la actividad o gastos de la persona. Si usted es persona física, obviamente usted lleva una contabilidad como Dios manda, libros, estados financieros, bancos. Si usted no declara esos gastos personales, nunca le va a pagar la contabilidad. Si usted está con una persona jurídica, entonces, y usted es asociado, es socio de la, valga la redundancia, de la sociedad, entonces no tiene que declarar los gastos personales. Quien declara es el contribuyente. Entonces, por ejemplo, yo llevo mi contabilidad, la pego con banco, llevo todos los registros, entonces ahí es donde voy a declarar esos gastos personales, si no la contabilidad nunca me va a cerrar. Lo que son los famosos gastos no deducibles, ahí es donde van a ir. Bueno, ahí son parte de la famosa conciliación fiscal. Es correcto. Gracias, Kevin, buenísima. Queremos saludar a María Ros y a Johan Castro, que nos está sintonizando desde Cañas. Recuerde que estamos en su programa Experiencia Contable todos los lunes a partir de las 8 de la noche. Amigos, gracias por estar conectados, gracias por sus comentarios, por sus aportes y sus consultas. En este momento a nuestro invitado especial, el CPI, Sergio Alfaro Badilla. Cuando hablamos de CPI, ¿qué le suena a usted? Contador privado incorporado. Contador privado incorporado. ¿Y eso qué significa para usted? Para mí, en lo personal, es un gran orgullo ser contador. Es algo que a mí siempre me ha apasionado. Es algo que si volviera a nacer, volvería a estudiar contabilidad. No, ¿en serio? Sí, si volviera a nacer, volvería a estudiar contabilidad. Y no ha sido suficiente con la ley 9635. Es que vemos algunos que nos ha apasionado el tema, la verdad. Excelente, es importante eso. Y de ahí vamos. Y a pesar de que a veces llevamos palo, pero ahí vamos. Y vieras que quería también aprovechar estos minutos para referirnos un poquito al formulario de 162, que es el de ganancias de capital. Es un impuesto que viene a gravar ahora lo que son las ganancias. Entonces, aquellas ventas de propiedades que teníamos, que antes nos echábamos los 70 millones a la bolsa y no pasaba nada, ahora a partir del 1 de junio ya no. Ahora a partir del 1 de julio hay que hacer una declaración, que es el formulario de 162, y de esos 70 millones que yo me eché a la bolsa por la venta de una propiedad, voy a tener que pagar un porcentaje. Entonces, si yo vendo mi casa, la única que tengo solamente para cambiar de ciudad, yo tengo que pagar ese impuesto. La ley trae algunas excepciones, algunas exenciones. Una de esas exenciones es la casa de habitación. Entonces, si yo vendo mi casa de habitación, estoy exento de ese pago. Totalmente. Totalmente. Pero si yo tengo mi casa de habitación y tengo una en Turrialba, por decir algo, y yo vendo esa propiedad en Turrialba en 40 millones, yo sí tengo que pagar un impuesto de renta por esos 40 millones. ¿Y tenemos el porcentaje dado? Sí. La ley menciona que es un 15% sobre la ganancia o un 2.25% si no se tienen registros o los registros son muy bajos, porque antes, para nadie es un secreto, que se vendía una casa en 30 millones o 10 millones
y se registraba por 300,000 colones para el valor fiscal. Exacto, para evadir el impuesto, el otro impuesto de la transferencia. Entonces la ley viene y me dice que en la primera venta de la propiedad, después de la ley, te puedo pagar un 2.25% del valor de la venta. O si yo tengo el valor real de la compra y ya tengo el valor de venta, puedo optar por el 15% sobre esa ganancia. Pero ese 2.25 que mencionaba antes solo se va a poder hacer en la primera venta. Entonces ya la persona que me compre la casa y después decida venderla, si no su casa de habitación, va a tener que acogerse al 15% por fuerza. Al 15% de la venta. De la ganancia. De la ganancia, sí. Ok. Entonces quiere decir que hay, hablemos así, una cierta contabilidad sobre esa propiedad. Es correcto, hay que llevar una contabilidad sobre esas ganancias de capital. Entonces si yo le vendo a usted la casa hoy en 60 millones y usted la vende ahora en diciembre en 100 millones, usted se ganó 40 millones. Antes no pasaba nada. Ahora sobre esos 40 que usted se está ganando, tiene que pagar el 15% por la ganancia de capital. Bueno, eso es importante. Bueno, queremos saludar a Charbel Brenes. Él está saludando desde New Jersey, su amigo. Un ex compañero de colegio. Saludos, bueno. Charbel. Sí. Amigo, ya estamos para irnos despidiendo. Unas últimas palabras sobre lo que quiera, sobre este tema, sobre el IVA, sobre los diputados, sobre defender que no es una ley estúpida, es una ley muy tirada así a lo rápido, pero que hay que ponerle mente. Voy a referirme un poquito a las palabras del señor diputado. Esta ley está errado en que es una ley estúpida. Sí tiene muchas falencias, pero es la misma responsabilidad de ellos, por la premura de aplicarla, por no saber en muchos casos qué estaban aplicando, qué estaban haciendo, y ahora vienen y nos dejan el problema a nosotros, a las personas, a los contribuyentes. Cerciórense que los contadores estén actualizados. Contadores, a pesar de que es difícil, a pesar de que hemos llevado palos, sigamos actualizándonos, unámonos. Hay muchas cosas en las que nosotros tenemos razón sobre los criterios de Hacienda. Hacienda nos quiere imponer cosas que no están en la ley. Nos va a tocar a nosotros, unidos, poder defendernos y poder llegar a hacerle entender a Hacienda que están equivocados y todos poder lograr o tratar de lograr de que esta aplicación de la ley ya se lleve de la mejor manera. Sí, el costarricense tiene que aprender a defenderse. No como otros, pero sí tenemos la Sala Cuarta, tenemos la Defensoría de los Habitantes, tenemos los tribunales de justicia y también podemos y deberíamos tener acceso al Ministerio de Hacienda de manera libre y transparente. Es correcto. Experiencia Contable agradece que hayan estado conectados con nosotros en este programa. Les invitamos al próximo lunes a partir de las 8 de la noche. Experiencia Contable, siempre compartimos conocimiento, experiencia y amistad. Hemos presentado el programa Experiencia Contable con Ivette Barbosa, aquí en Radio Costa Rica 930 amplitud modulada. Experiencia Contable.